Hey, ¿cómo están? Soy Alex. Seguro que llegaron a este video porque quieren más información acerca de cómo es el paso de Perú a Ecuador por trocha. En este momento del video, los pasos de frontera aún están cerrados. Al menos el paso de frontera de Colombia a Ecuador va a estar cerrado, según explicaron, hasta julio, hasta mitad de julio. Y no sé cómo estarán trabajando las demás fronteras. Al menos la frontera de Perú y Ecuador está cerrada todavía. Entonces, si aún les sirve de algo toda esta información que les estoy dando, perfecto. Entonces voy a empezar diciéndoles, hay varios pasos de frontera. La frontera principal es la frontera de Tumbes, entre Tumbes y Huaquillas. Tumbes, la frontera del lado de Perú, y Huaquillas, la frontera del lado de Ecuador. Esa es la frontera como donde más tránsito de personas hay, en especial ahora por el tema de la cuarentena, de la pandemia y por la migración venezolana. Entonces, yo les voy a dar una breve explicación de cómo es ese paso de frontera. Ustedes, me imagino que se están transportando desde Perú, desde Perú hasta el norte. Vas a encontrar Tumbes. Tumbes es una ciudad, digamos que es la ciudad fronteriza, en donde ustedes van a conseguir en este momento del video. Hay, digamos que transporte público internamente en el país, digamos que normal. Entonces ustedes van a encontrar mucho transporte hasta Tumbes. Igual en Tumbes van a encontrar transporte hasta la frontera. Desde esa ciudad Tumbes hasta la principal, hasta la frontera pues física, o sea, hasta el puente de frontera, hay aproximadamente media hora. Ustedes encuentran transporte en Tumbes. Puede ser transporte público, transporte privado, o se pueden ir caminando, no hay ningún problema. Ya ustedes deciden de acuerdo a sus facilidades y de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Llegando a esa frontera que es Aguas Verdes, ustedes la pueden cruzar caminando, o también hay motos que los cruzan. Al final del video les voy a dejar un enlace a un video muy importante que encontré en YouTube, en donde describe un venezolano la forma en la que él pasó, describió en la forma en la que él pasó y la bitácora exacta de cómo lo hizo. Entonces les voy a dejar al final de este video esa información, o se las voy a dejar en la descripción de este mismo video. Eh, entonces ahí en la frontera, en esa misma frontera del puente, ustedes pueden pasar caminando o pueden pasar en moto, o al menos la moto la pueden llevar hasta ese punto. Desde ahí ustedes consiguen, cuando pasan el otro lado de frontera de Ecuador, ustedes pueden conseguir transporte desde ahí hasta Huaquillas. Ya en Huaquillas hay transporte hacia todo sitio, hacia cualquier parte del país ecuatoriano, y hasta la otra frontera, que es la frontera de Ecuador con Colombia, que es la de Tulcán con Ipiales. Eh, Hasta aquí llega pues más o menos la descripción de cómo es ese paso de frontera, pero yo les voy a explicar exactamente cómo fue que yo la pasé. Yo no me fui por esa frontera, yo me fui por la frontera del Álamo. Resulta que, como les dije al principio, entre Perú y Ecuador hay varias fronteras. Una de ellas es esa principal, Tumbes, y la otra, que es inmediatamente siguiente, es la frontera del Álamo. Es una frontera, digamos, que estuvo más cerca en el momento en el que yo estaba en una ciudad en especial, que es Sullana. Sullana a en el norte del país, yendo hacia Tumbes y también yendo hacia esa frontera. Cuando yo miré en el mapa que había una frontera mucho más cercana y menos transitada, entonces yo me animé a hacerla. Les explico para que ustedes entiendan por qué les estoy comentando esto y por qué cualquier aparecido, un aparecido como yo les está diciendo esto. Si ustedes lo notan y de pronto llegaron a este video por uno de los videos que yo subí, es porque yo
tuve que pasar esa frontera y viajar desde Cusco, Perú, hasta Medellín, Colombia. En este momento estoy en Medellín, Colombia, tranquilamente, muy bien, gracias por preguntar. Y entonces por eso les hablo digamos que con, eh, con solvencia, les puedo hablar con tranquilidad del tema porque lo conozco. Yo me fui desde Sullana, una vía que es mucho menos transitada que de Sullana a Tumbes, entonces me fui hasta la frontera del Álamo. El Álamo es la ciudad fronteriza de Perú y el Álamo es la ciudad fronteriza de Ecuador. Desde ahí, desde Sullana hasta Tumbes hay aproximadamente 2 horas, aproximadamente unos 100 kilómetros de distancia, y por este lado hay apenas 60 kilómetros aproximadamente. Cuando ustedes están en el puente después de la ciudad de Sullana hay una Y, en esa Y hay como la vía panamericana al lado izquierdo y está la vía hacia el Álamo al lado derecho. Yo me fui por esa frontera sin transporte, sin nada, porque ya venía pues con todo ya venía pues acostumbrado al tema de hacer dedo o ir caminando, porque obviamente no había transporte. En este momento del video les puedo decir que ya hay transporte tanto en Perú, transporte público tanto en Perú como en Ecuador como en Colombia. Ahí en esa frontera fue un poco agobiante porque fueron más o menos unas 6 horas de camino desde ahí, desde Sullana hasta la propia frontera, entre caminar, entre que me llevaran carros, o sea, pedir jalones hasta ciertas partes y bueno, llegué a las 6 de la tarde. Entonces una de las recomendaciones que les doy es que si se van a ir por esa frontera se vayan temprano. Yo la pensé mucho y en Sullana, entonces salí como a las 12 del día, por eso llegué a las 6. Si ustedes salen temprano, tipo 6 de la mañana, 5, van a llegar allá en mi tiempo a las 12 del día aproximadamente, o si se van en un transporte van a llegar mucho más rápido, pero el tema es el siguiente. Cuando yo llegué a esa frontera, al propio puente de frontera, al pueblo del Álamo, no me dejaron pasar, obviamente, estaban los soldados, la policía me dijo, nosotros lo podemos dejar pasar, pero en el otro lado no te van a dejar pasar los de Ecuador, entonces tú te tienes que ir por trocha. Yo me fui por trocha, afortunadamente también uno de los policías me escoltó por trocha porque de pronto la gente del lugar no me iba a dejar pasar, entonces me escoltó muy amablemente y le doy gracias, ojalá estuviera viendo este video, doy muchas gracias a la policía del Perú que me ayudó mucho. Me pedían mucho los papeles, pero pues sí, apenas veían que yo era un extranjero de Colombia, entonces pues me dejaban pasar. Entonces ese man me ayudó, me llevó hasta donde él podía, que era una trocha y había un alambre de púas, entonces de ahí para adelante me tocaba a mí solo, pero ya me ha llegado hasta ahí. A mí me tocó por la noche caminar esa trocha, de 6 hasta las 7 de la noche, hasta donde el policía me dejó, y de 7 de la noche hasta 9 de la noche aproximadamente, hasta el primer pueblo o hasta el primer asentamiento de personas que encontré. Entonces era muy complicado y más en la noche, tanto que hasta me perdí en algún lugar, una moto me colaboró, una persona de una moto me colaboró y me dijo que era por ahí. Entonces, a Dios gracias o a la divina providencia gracias por dejarme pasar, pero entonces ustedes deben hacerlo muy temprano. Otra recomendación es, cuando llegué a un sitio, iba a comprar comida y solamente tenía soles, entonces resulta que ya estaba en el lado de Ecuador y en el lado de Ecuador reciben es dólares. Cambien la plata, cambien en Sullana, ojalá en Sullana, porque ni en Tumbes, si se van a ir por Tumbes, les van a hacer un cambio diferente. De pronto en Sullana, como no hay mucho cambio de dólares, entonces le van a hacer un cambio, digamos que más asequible y menos como con menos avaricio, con menos viveza, porque obviamente en Tumbes van a hacer muchos cambios. En el Álamo definitivamente no hay quien les cambie plata, entonces importante que hagan el cambio en Sullana, cambio de soles a dólares, todo lo que ustedes necesiten. Para pasar Ecuador aproximadamente se necesitan unos 50 dólares o hasta menos. Entonces, bueno, ya de ustedes depende todo ese tema. Entonces, importante eso. Yo no pude comprar, afortunadamente la gente me brindó
comida y me brindó dormida en un carro. Fue un poco incómodo, pero era lo que me pudieron brindar porque el tema de la pandemia, todo eso, yo venía de otro país, toda la cosa, entonces muy bien, eso me pareció muy bien que al menos me hayan brindado la mano. Ahí, entonces, de ahí en la noche al otro día, más o menos 4 o 5 de la mañana, me tocó caminar otro poco hasta el otro lado hasta un pueblo que se llama Miraflores. Ahí ya conseguí por trocha, obviamente. Ahí, según las indicaciones de la gente, me decían, mire, camine por aquí, por acá. Eh, Porque son muchas trochas, entonces yo no les puedo decir exactamente por aquí, por acá y por acullá, porque muchas trochas, de pronto una las van a cerrar en este momento del video y bueno, pero es como lo que a mí me pasó. Yo llegué a Miraflores, en Miraflores encontré ya la vía pavimentada, así que pues era la vía principal, pasaban muchos carros y ya había mayor facilidad yo poder conseguir un carro por ahí que me llevara, ¿cierto? Entonces buenísimo. Ya conseguí viaje, me llevó hasta Loja, en Loja, una ciudad de Ecuador ya, en Loja pude conseguir transporte que me llevó pues hasta donde yo quería llegar, en este caso quería llegar hasta la frontera de Ecuador con Colombia. Si ustedes quieren ver ese video, quieren saber cómo pasé la frontera con Colombia, entonces les voy a dejar aquí ese video. Además, también les voy a dejar el video de cómo fue que yo pasé esta frontera, se los voy a dejar ahí también. Ahí o en la descripción del video les voy a dejar cómo fue que yo pasé esta frontera de Perú con Ecuador por el Álamo, exactamente lo que me pasó, por a dónde me amanecí, para que ustedes se den cuenta que es verdad lo que les estoy diciendo y para que corroboren lo que les acabo de decir. También les voy a dejar un video de una persona que encontré en YouTube por búsqueda, que da exactamente la forma en la que él pasó el paso de frontera desde Perú hasta Ecuador por la frontera de Tumbes, pasando por Aguas Verdes y llegando hasta Huaquillas. Entonces él la describe muy bien, da una muy buena descripción sobre eso, sobre cuánto gastó, sobre por dónde pasó. Entonces es muy buena descripción, así que también se las voy a dejar aquí en las tarjetas o se los voy a dejar en el. También voy a dejar en la descripción del video o en un comentario mi Instagram, que es donde se pueden comunicar conmigo de pronto si necesitan más información al respecto de cómo pasé la frontera o esta frontera de el Álamo, de Perú con Ecuador o de Colombia con Ecuador. Así que ahí me pueden contactar y les hablo un poco más personalmente sobre mi experiencia y más que todo pues a darles moral y a darles ánimo para pasar, que al fin y al cabo la decisión es de uno nomás. Estas cosas le salen a uno de las manos, tener que pasar una frontera por una u otra razón, yo no me quiero meter en las cosas de las demás personas, pero sí sé que este tipo de videos ayudan a mucha gente, entonces ahí les dejo, espero que les guste, si les gustó denle un like, háganmelo saber con un comentario también, díganme qué más, qué otras cosas necesitan saber, si necesitan algo, déjenmelo en un comentario o me preguntan por el Instagram, así que muchas gracias.